tal? Buenas noches, ¿cómo está? Estamos aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Y bueno, qué bueno que hoy nos acompaña, porque hoy vamos a platicar de la primera cumbre ambiental de estudiantes latinoamericana que tuvo efecto hace apenas unos días, que fue del 30 de enero al 3 de febrero en Bolivia. Y para ellos, los jóvenes se juntaron ahí para hablar de los temas de la sustentabilidad, para discutir sus problemas, para discutir sus perspectivas. Y fueron alumnos y alumnas de diferentes universidades del mundo, y en particular fueron 2 estudiantes de nuestra casa de estudios. Y para hablar de esta experiencia, de este evento, de qué hicieron allá, de qué acordaron y por qué camino vamos a seguir o piensan seguir los jóvenes, me acompañan en el estudio esta noche Malinali Castañeda Romero. Malinali, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Mireya, gracias por invitarme. Ella es estudiante de la carrera de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias, y también está con nosotros Mario Contreras Fleury. Gracias. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Él también es estudiante de la Facultad de Ciencias de la carrera de Ciencias de la Tierra. Y bueno, y pues sin más preámbulos, ¿a qué fueron? ¿Cómo se organizó esa conferencia y por qué estuvieron ustedes allí? Malinali. Pues, para empezar, nosotros estamos en la orientación de ciencias ambientales, entonces ya es como más aterrizado al tema de la cumbre. La cumbre surge como una idea de los delegados latinos que fueron a la cumbre que fue en Australia en 2015. La cumbre de Australia era internacional, Esa es internacional, pero no latinoamericana. Exactamente. Okay. Esta cumbre es la WCEN, surge en 2008 como una iniciativa de unos estudiantes de Japón y Suiza. Entonces desarrollan la idea para hacer encuentros y generar una red que permita que los estudiantes discutamos todos estos temas. Entonces se organizaron y todo, y surge así en 2008 la primera cumbre, fue internacional, y hasta 2015 los delegados latinos que fueron a esta cumbre en Australia dijeron, ¿por qué no hacemos una latina, no? Pues el contexto latino es totalmente distinto. Pues es muy particular, ¿no? Sí tenemos sí. peculiaridades muy diferentes. En cuestión de recursos, de cultura. Entonces se les ocurrió eso, empezaron a trabajar, lo pidieron los permisos necesarios y lo hicieron en Cochabamba, Bolivia. ¿Y cómo es que acabaron ustedes ahí? Pues gracias a ti. No, bueno, gracias a ustedes, ¿no? Gracias a ustedes que aceptaron participar y que hicieron todo el proceso para ser parte de esta cumbre, ¿no? Sí, pues la selección, el comité organizador mandaba la convocatoria a las universidades más importantes de cada país, y ya ellos veían cómo le hacían. Cada universidad tuvo su propio proceso, y en este caso, pues nosotros, junto con otros 2 compañeros, aplicamos, nos mandaron un cuestionario, ¿no? ¿Y qué más? El currículum. Respondimos un cuestionario que enviamos por correo al comité organizador de Bolivia, y pues de acuerdo a nuestras respuestas, y yo creo que tomaron mucho en cuenta los proyectos en los que cada uno estaba participando, pues seleccionaron en este caso a 2 de los 4 que enviamos la solicitud. A ver, cuéntenos un poquito de esos proyectos en los que están participando. Bueno, yo estoy participando en un proyecto que se llama Colaboradores de la REPSA. Como bien la REPSA es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Digo, porque en la UNAM todos, bueno, no todos, la mayoría lo sabemos, pero no necesariamente quien nos escucha. Además somos la universidad que tiene su propia reserva ecológica. Eso hace mucho. Bueno, de hecho tenemos 3 reservas ecológicas. Una en el campus Ciudad Universitaria, pero luego tenemos los Tuxtlas y Chamela. Así es, ¿no? Muy pocas universidades tienen reservas pues, dentro del mismo campus. De hecho, creo que es la única en toda Latinoamérica. Sobre todo un campus urbano. Así es. Y pues justamente esta iniciativa surge de la Secretaría Ejecutiva de la Reserva, con el objetivo de traer voluntarios universitarios para hacer trabajos, pues, conocer el ecosistema primero, porque para proteger es necesario conocer un ecosistema, y ya que lo conocemos, pues hay discusiones tanto teóricas, salidas a campo, hacer trabajo de campo, y pues el objetivo es que poco a poco vaya uniéndose más gente, y como bien decías, o sea, yo puedo decir REPSA en este programa y mucha gente no sabrá ni siquiera de su existencia. Entonces,
justamente el objetivo es como dar a conocer que existe, cuál es su importancia y que mucha más gente tenga, digamos, las ganas de contribuir a la conservación. Pues sí, porque luego de lo que no se lugar. conoce ni se cuida, ¿no? Exactamente. Malina, ¿y tú Mi cómo? proyecto era sobre educación ambiental a niños de la Ciudad de México. A mí desde hace muchos años me di cuenta que me gustaba mucho el trabajo con niños y niñas. A partir de eso empecé a buscar como diferentes cosas y de hecho por eso entré a la carrera, para yo formarme bien en ciencias y poder compartirlo con los niños y niñas y acercarlos a la ciencia de una manera un poco más, digamos, Lúdica. natural, lúdica, no convencional, ¿no? De que, ay, estoy en el pizarrón y te estoy enseñando qué es la biología y qué es la célula. Que de hecho las mejores escuelas del mundo lo hacen exactamente de esa otra manera, ¿no? No es la de hora pizarrón, ni hora Sí, sí, libro, sí. ni hora pompa, digamos, en la silla, ¿no? O en el Sí. pupitre, sino es de una forma mucho más divertida, más entretenida. Sí, justo. Entonces empecé a colaborar con algunas instituciones y fundaciones que ya tienen, sobre todo, programas de cursos de verano para yo acercarme a los niños y poder compartirles la ciencia y seguir alimentando su curiosidad, ¿no? Porque a esa edad son esponjitas y absorben muchísimas cosas y tienen curiosidad respecto a todo, o sea, ¿por qué el agua se mueve así? ¿Por qué Claro. todo? No, por supuesto, esa es la edad, Ujú. ¿no? Para empezarlos a atraer hacia la ciencia. Sí, Pero tiene que ser algo mucho más como sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, la visión de la educación ambiental, como me ha dicho Malinali, tiene que cambiar, tiene que pasar de ser como se cree muchas veces que son campañas ambientales para educar a los niños, pues eso realmente no funciona, tienen que ser esfuerzos a plazos más largos, ¿no? Eso sí, es y lo también se hay busca. que aprender a diferenciar entre cultura y educación, ¿no? O Claro. sea, la parte cultural, ambiental que debiera de tener toda la sociedad, y luego hay quien se dedica a la educación ambiental, Sí. ¿no? Que son como niveles diferentes, digamos, ¿no? Pero los dos no dejan de ser importantes, porque el tema cultural es el que nos hace una sociedad diferente, Sí. ¿no? Cuenten un poquito de qué pasó allá. Ustedes llegaron allá y luego ¿qué pasó? Llegaron a Bolivia y ¿qué pasó? Bueno, pues nosotros nos alojábamos en una casa de... ¿cómo? Una casa de retiros. Casa de retiro. Para que justamente estuviéramos todos juntos como en un ambiente de convivencia y pudiéramos nosotros interactuar. Obviamente teníamos ¿Había chicos y chicas de toda Latinoamérica? Eran 13 países. 13 países. Sí, 13 países, desde México hasta Chile y Argentina. Guatemala, Costa Rica, Panamá, Brasil, que la son presencia los de únicos que no hablan Brasil, castellano, ¿no? la presencia de Brasil allá fue precisamente porque pues es el mismo contexto latino, ¿no? Pero una de las ideas de la cumbre era que fuera totalmente en español, la cumbre latina para que fuera en español. Los invitamos a ellos para que nos contribuyeran un poco y fue bastante enriquecedor e incluso era divertido a veces, ¿no? Porque Bueno, además el es un portugués, país muy importante en términos ambientales para América Latina. Sí, o sea, totalmente. Por su tamaño, su biodiversidad, o sea, es muy importante Ujú. y tienen mucho que aportar, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿qué pasó? Duró una semana la cumbre y había distintas actividades pues cada día, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que se hacían todos los días, nos despertábamos bastante temprano y había conferencias en Qué la bueno que mañana. los despertaban temprano. Sí, posteriormente había talleres, pues había bastante o sea, estaban ¿Y las totalmente- conferencias eran, quién las daba? ¿Gente que traían de fuera? Eran investigadores. investigadores de la de- mayoría eran de ahí, de de Bolivia. Bolivia. Todos, de hecho. Y bien. Ujú. Sí, súper ¿Y bien. cuáles son las conferencias que más les impactaron o más les atrajeron? ¿Sobre qué tema? Pues a mí o sea, había distintos tipos de conferencias. Estaban las que eran más como del tipo ideológico, que se iban más a temas de fondo, y otros que eran como casos particulares más científicos. Nos hablaban de las problemáticas que hay en Bolivia con el agua, por ejemplo, crisis de agua. los cuerpos de agua que... Bueno, que se parece un poco a la nuestra, ¿eh? Así Sí. es. Para allá vamos. O sea, que podríamos Precisamente aprender mucho de era Bolivia. Era muy Interactivo. interactivo porque nosotros, cada país nos identificábamos. Las problemáticas que comentaban en las conferencias los doctores y maestros, todos decíamos como, bueno, es que en mi país pasa esto, ¿qué han hecho aquí para resolverlo? Entonces
en las sesiones de preguntas cada quien aportaba un poco de lo que pasaba en nuestros países. Y pues a mí me sirvió mucho ver como la diversidad de puntos de vista que se podían ver en las conferencias. Estaban desde aquellos que hablaban desde un punto de vista más, tenemos que cambiar el sistema y por ahí va la cosa, y otros que buscaban soluciones dentro del mismo sistema. Y entonces esto del sistema, digamos, económico en el que estamos inmersos, entonces esto nos daba como a los asistentes una forma de analizar distintas perspectivas, lo cual me parece que es muy importante en los debates de la sostenibilidad, porque no nos tenemos que casar con una idea, y siempre que vemos otras opiniones tenemos que saber por qué las vamos a criticar o por qué las vamos a apoyar. Y dentro de esto, y tomando en cuenta que éramos personas de muchísimas ambientes o proveniencias distintas, pues nos daba pie a un debate mucho más rico. Y creo que eso es lo que se buscaba, además de fomentar que en un futuro todas las personas que asistimos pues podamos unir esfuerzos, ya que pues aunque son culturas distintas, muchas veces pero los contextos eso es son lo muy interesante, similares. ¿no? Justamente pues compartir ese espacio. ¿Y qué hacían además? O sea, ¿o era todo conferencias y era todo en el, digamos, tipo congreso, o había actividades para que pudieran interactuar más entre los jóvenes, conocer más experiencias? También hicimos un voluntariado que yo ahí dije que en México plantas 20 árboles en el tiempo y con el esfuerzo con el que allí en Cochabamba plantamos un solo árbol. Por la dureza de la tierra. Por la dureza de la tierra. Aquí en México es súper fácil, ¿no? Bueno, pones depende la pala, de dónde. Si vamos aquí al Pedregal, hay zonas también, nos vamos a tardar un poquito. zonas muy áridas y más duras, pero hicimos un voluntariado, entonces era como aprender a picar la tierra y sacarlo. Sí, pues había algunos que sabían perfectamente hacer eso, habían quienes estudiaban agronomía, pero otros pues realmente jamás, bueno, yo jamás había hecho eso, así de esa manera. Entonces pues es muy, pues aprendes bastante, ¿no? Y es muy chistoso que puedes aprender cosas de las otras personas y tú al mismo tiempo puedes enseñarles lo que has aprendido desde tu carrera, ¿no? Pues sí, y vamos a hacer un corte, una pausa, una breve pausa, y regresamos aquí con Malinali y Mario para que nos sigan platicando de la cumbre de los jóvenes, la cumbre latinoamericana para la sustentabilidad. Ahora regresamos. Bueno, pues estamos aquí platicando con Malinali Castañeda y Mario Contreras, quienes fueron a la primera cumbre ambiental de estudiantes latinoamericana que tuvo lugar en Cochabamba, Bolivia. Sí. Y nos están contando su experiencia como alumnos de esta casa de estudios de la UNAM, alumnos de la Facultad de Ciencias, de la carrera de Ciencias de la Tierra. ¿Cómo se vivió? ¿Qué se discutió? Y cuéntenos un poquito más eso. ¿Hubo espacio para la discusión? ¿Llegaron a ideas, propuestas, acuerdos, cosas que quieran hacer para el futuro de manera colectiva con los diferentes delegados al Congreso? Pues de las cosas más padres de esta red, porque es justo eso, una red, la que se genera, es que todos estos eventos son hechos por estudiantes para estudiantes. Entonces, sí, obviamente se tiene el apoyo de las universidades y de doctores y maestros, profesores, de todos estos estudiantes, pero lo van ideando estudiantes que quieren lograr un cambio y formar una red de gente que los empuje. Sí, o sea, el motor del proyecto son jóvenes estudiantes. Y luego, bueno, pues siempre uno, hasta para hacer un congreso de investigadores, se tiene que buscar apoyos y patrocinios, ¿no? Sí, claro. Pero lo que es muy interesante es que sean ustedes los que ponen la agenda, ¿no? Sí, pues evidentemente, además de todas estas conferencias y talleres que ya mencionamos, pues cada uno de los delegados llevaba un proyecto que él estaba realizando en su país, y pues hubo un día en particular donde se realizaron las exposiciones entre nosotros y también para la gente de la misma universidad en la que estábamos, la Universidad Católica de Cochabamba, donde pues quienes se interesaban en ver nuestros carteles,
pues se acercaban y entonces ya les estuvimos conversando sobre nuestros proyectos bastante tiempo. ¿Y qué intercambio horizontal? O sea, ¿con qué se quedan ustedes de ese intercambio horizontal? ¿Qué sería lo más interesante, lo más rico de estar platicando con otros chicos de su edad, en otra realidad, en otro contexto, pero quizás con las mismas aspiraciones y problemas? Pues lo mejor es que te das cuenta que en todos lados, en toda Latinoamérica, pues hay focos de gente que se está esforzando, está haciendo proyectos tanto desde el lado de los residuos sólidos, tanto desde el lado de la educación ambiental, tanto desde el lado de agricultura orgánica, digamos. Hay muchos esfuerzos en todos lados y nos enfrentamos a problemas muy parecidos, pero lo más rico es poder conversar con alguien que vive a miles de kilómetros de ti y que se interesa o le preocupan cosas muy parecidas, muy similares a las que te preocupan a ti, y pues de ahí van a salir, estoy seguro, muchísimas conexiones, porque además solo es la primera cumbre y va a haber muchas más. Entonces, esperemos. Sí, eso esperamos. Y también algo muy enriquecedor es que más allá de la brecha cultural que pueda haber en algunos, sobre todo con algunos países que no son latinos, nosotros como latinos nos podemos apoyar en muchos temas, ¿no? Que a veces tenemos las mismas trabas o trabas muy parecidas respecto a los apoyos, respecto a la falta de difusión de nuestros proyectos, incluso corrupción que se presenta mucho en nuestros países, ¿no? Entonces… Bueno, y en otros también. Sí. Todos nosotros poder enriquecernos y saber que tenemos una red que está con nosotros, que nos va a ayudar a aportarnos ideas, que nos va a ayudar a no decaer, a mantenernos inspirados. Y a socializar información, ¿no? Porque pues lo que se genera en un proyecto se puede compartir con otro proyecto y así pues se hace más rica la información que se cuenta, y se pueden tomar decisiones incluso mucho más informados, ¿no? Y diseñar proyectos nuevos, ¿no? El último día hicimos algo muy padre. ¿Qué hicieron? Nos juntamos, dependiendo los temas, eran residuos, educación ambiental, conservación y otros dos. No recuerdo ahorita, pero… Es el efecto tele, no te preocupes. Energías renovables también. Nos separaron dependiendo los proyectos que traíamos y los temas. Y a partir de eso diseñamos un proyecto. ¿Para todo el conjunto o cómo? En conjunto. Entonces era como un contexto muy general y una lluvia de ideas de, bueno, educación ambiental, ¿no? En lo que yo estaba. Bueno, lluvia de ideas, ¿qué se les ocurre? ¿Con qué público van a trabajar? ¿A quién le vas a pedir ayuda? ¿De dónde vas a sacar los recursos? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Y si llegaron a… Llegamos a cosas muy buenas. Específicas, así como para hacer de manera conjunta en sus diferentes países o en los diferentes países? Sí, justo. ¿Y van a darle seguimiento a eso? Una de las cosas que tenemos que hacer es regresar y aportar de todo lo que aprendimos en la cumbre a nuestra universidad y a nuestra comunidad. Entonces, este trabajo que hicimos el último día era justamente eso, que nosotros pudiéramos tener una lluvia de ideas y al final concretarlo para que sea un proyecto posible. Evidentemente esto era como un ejercicio de que tenías que sacar un proyecto en 20 minutos, tenías que diseñar todo siguiendo una metodología específica que nos explicaron, que se llama Canvas. Canvas, el modelo Canvas de la WCN. Entonces, de ahí pues te sirve mínimo para darte cuenta de todas las cosas a las que te enfrentas tú cuando vas a diseñar o cuando se te ocurre una idea y quieres llevarla a cabo, pues no es tan fácil, te das cuenta de todos los problemas que pueda haber y todas las posibles salidas que puedes encontrar, ¿no? Entonces, obviamente no es como un proyecto que ya está en la mesa para hacerlo, pero salió algo, o sea, salieron ideas que son realizables y pues eso es muy interesante. Y se puede trabajar sobre eso. Claro, ¿no? Y incluso eso te puede servir de hilo conductor para las demás, para los demás series de congreso, ¿no? O sea, exacto. Para los próximos eventos. También quería como recalcar que una de las razones por las que se decidió hacer esta cumbre aquí en Latinoamérica fue que sentían los delegados latinoamericanos que su voz no era suficientemente escuchada en las cumbres como internacionales. Dijeron,
pues está muy bien, estamos viendo cosas muy interesantes, pero como que está demasiado disperso. Deberíamos hacer algo donde realmente podamos escuchar nuestras voces y tomando en cuenta que nuestro contexto es muy similar, que tenemos muchas ideas que compartirnos entre nosotros, pues hay que aplicarlo en Latinoamérica en un idioma en el que todos nos vamos a entender, el español. Entonces, esa fue una también de las grandes como impulsos que se generó en estas chicas de Bolivia, que fueron gracias a ellas las que se empujaron todo. Qué interesante, ¿no? De repente alguien, ¿no? En este caso, pues estas chicas, piensa que es importante organizar a las y los jóvenes que están interesados en estas. Y lo que es muy interesante es que esto se pueda canalizar a través de las instituciones de educación superior, ¿no? Que fue una de las formas, como por ejemplo, en el caso de ustedes nos enteramos, ¿no? De que estaba este evento y bueno, pues la posibilidad de aplicar y bueno, hacer su proyecto y bueno, ya les escogerían o no, eso ya era otra cosa, pero es muy importante porque se pueden empezar a hacer redes universitarias, ¿no? Sí, incluso supimos que había otras delegadas de México un día antes de irnos. ¿Y ellas de dónde iban? Ellas son del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y ellos pues tienen varios proyectos, pero tienen un empuje un poco más enfocado al conseguir gente y a proyectos, no sé cómo describirlos. Los proyectos eran bastante, digamos, o sea, apoyados por el tecnológico como tal y muy como amplios, digamos, eran iniciativas donde en un mismo cartel expusieron varios proyectos que se están realizando allá, que van desde un concierto de rock para obtener fondos para reforestación, monitoreo de tortugas marinas y, no sé, huertos urbanos, cosas así, o sea, digamos que... Sí, pero esas son como actividades de la universidad, ¿no? Sí, su visión era en los que ellas participan. Ah, ok. Pero ustedes no metieron su carrera, las actividades de la carrera en el tema, ¿no? Ah, no. Pues no. Pero lo interesante que hacían ellas es que tienen un poco más de, no sé, empuje para juntar mucha gente. O sea, hacer un concierto de rock para conseguir fondos es algo que en la UNAM no se nos ocurriría, ¿no? O es que no es tan fácil hacer los conciertos de rock en la ciudad universitaria, pero podemos organizarlos fuera, ¿no? Sí, claro, y justo es eso, ver las fortalezas de los otros, reconocer las tuyas y tus debilidades y ver cómo puedes intercambiar eso para que salga algo bueno. ¿Y tienen ya buen contacto e interacción con las chicas? ¿Dijeron que eran claro, chicas? Paloma y Cindy. Del TEC. Sí. Pues sí, porque ahora sí que hay que sumar voluntades, ¿no? Sí. Y además estamos a unas cuantas horas, no es lo mismo que de aquí a Bolivia. Sí, de aquí a Cochabamba. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué sigue para ustedes en este tema y en general? O sea, ahorita están terminando, bueno, un poquito más de la mitad de Ciencias de la Tierra. Sí. ¿Qué esperan después? ¿Hay un antes y un después de haber ido a Cochabamba? Pues yo creo que de alguna manera sí, porque, o sea, para empezar, pues conocimos a muchísima gente que está en estos mismos temas, entonces obviamente... Ya no te sentiste tan solo. Así es. Sí, es muy importante. Y te das cuenta también de, al ver todo lo que se está haciendo, pues como el camino, o sea, a Malinali y a mí nos interesan cosas distintas, pero ambas tienen en común que son ciencias ambientales. Entonces, pues así nos damos idea de qué podemos hacer para continuar. El proyecto en el que estoy me interesa muchísimo, pero también sé que no estaré ahí toda mi vida. Entonces, aún así me da muchísima experiencia y sé que en un futuro pues podré aplicar todas las cosas que estoy aprendiendo y que aprendí aquí pues para toda mi vida, tanto en la forma de actuar y de ser como en lo que yo voy a hacer para vivir, digamos. Claro. ¿Y tú, Malinali? Y a mí, mi proyecto personal sí es dedicarme totalmente a la educación ambiental. Entonces, el conocer gente que se dedica a lo mismo, que tienen otros enfoques, que ya han trabajado con comunidades, por ejemplo, unas chicas de Colombia, que a mí me gustaría mucho trabajar con comunidades, ¿no? Que tienen poco acceso a los recursos académicos y científicos, y ellas ya lo habían hecho. Entonces, yo puedo colaborar con ellas para enriquecer más mis conocimientos y poder yo compartirlo. Entonces, ese es como el antes y el después, ¿no? Todo ese enriquecimiento e ideas, pero además
algo que lo hemos platicado, que nos gustaría es que buscáramos que la UNAM fuera sede de una futura cumbre ambiental. Justo eso les iba a preguntar. ¿Qué haríamos para que la UNAM pudiera ser sede? ¿Qué se necesitaría? Pues se necesita un equipo de voluntarios que tengan muchas ganas de organizar, porque no es nada fácil. Pero yo creo que hay un montón de la UNAM, yo creo que varios potenciales. Por lo menos de nuestra carrera, los de ciencias ambientales y algunos de las otras orientaciones seguro participarían. Y también, pues, voluntarios de otras carreras, ¿no? Sí, Otra de las cosas además importantes. es bien interesante, ¿no? Cuando uno se pone ya a hacer esa chamba, te encuentras con que hay, pues, en arquitectura, en ingeniería, en veterinaria, fomentar la interdisciplinaridad, prácticamente ¿no? Ya casi que en cualquier carrera ya empieza a permear la necesidad de pensar cualquier disciplina o cualquier proyecto con una visión ambiental, ¿no? O Sí, bueno, claro. de sustentabilidad, no solo ambiental. O sea, por ejemplo, los chicos de ciencias sociales, Así ¿no? es. Y para cierre, ¿con qué te quedas de Cochabamba en una frase? Pues me quedo con que fue una experiencia increíble y espero que se sigan haciendo estas en todo el mundo y en particular en Latinoamérica. ¿La vamos a organizar en México? Claro que sí. Nos vamos a encargar de que CEU sea sede. Ok, bueno, pues si usted nos está escuchando y le interesa, pues ya sabe, comuníquese con nosotros para pues echarle montón y organizar la sede del Congreso Latinoamericano en México en algún momento pronto, digamos que no tanto, pero se requiere prepararse. Pues Malinali, Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí esta noche. Seguiremos platicando, seguiremos inventando proyectos, seguiremos haciendo cosas, porque yo creo que tanto nuestra casa de estudios como nuestro país nos lo exige, ¿no? Y por supuesto que exige chavos comprometidos como ustedes. Yo soy Mireya Imas, esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia de la sustentabilidad. Y como siempre le agradezco a todo el equipo de TV UNAM su apoyo para hacer realidad este programa y le esperamos aquí la próxima semana, no se pierda. Pues muchas gracias, chicos.